Maestro Juan Guzmán, un gustazo. Igualmente. Esta entrevista que nos va a permitir ahorita en este momento. Siento que ya te había visto. Sí. Sí. Maestro, queremos preguntarle cómo fue su llegada a este gran medio del doblaje. Oye, fue una total casualidad de esas que uno, causalidad, ¿no? Porque yo había estudiado actuación, hacía teatro, etcétera, pero como todo actor que está comenzando, estaba buscando algo donde me pagaran un sueldo fijo. Claro. Y entonces fui a una casa de doblaje que me recomendó un amigo, que él estaba trabajando allí. Fui para allá y fui con la intención de buscar trabajo como actor, pero cuando llegué me dijeron que solo había trabajo como técnico de audio. Okay. Y que me podían contratar, pero como técnico de audio. Y yo, no, pero soy actor, no, pero como técnico de audio. Entonces, bueno, total, acepté porque necesitaba el dinero. Claro. Y empecé a trabajar como técnico de audio, pero empecé a pedir que me hicieran un casting, hasta que al fin me lo hicieron. Creo que les gustó lo que hice porque a partir de ese momento empecé a trabajar como actor. Voy a viajar a la convención de Chicago, al mayor espectáculo de memorabilia que existe. ¿Cómo llega a usted el personaje de Rick Harrison del Precio de la Historia? Fíjate que fue otra historia así extraña porque llegó como un casting normal y corriente de una serie nueva, estaban de moda los reality shows, llegó y pensamos, bueno, va a ser un reality más, pero es chamba, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer, vamos a hacerlo bien, bonito. Yo hice el casting, me llamaron y me dijeron, mira, el personaje es tuyo. Ah, perfecto, buenísimo, una serie de History, perfecto. Pero lo que no sabíamos, y yo siempre digo que no lo sabía yo y creo que tampoco tenía idea History, es en lo que se iba a convertir este programa, ¿no? Bastante. Que fue mucho más allá de lo que es un reality show, porque le combinaron la comedia y aunque ellos no son actores, pues toda esa parte de comedia que tiene el Precio de la Historia, pues es lo que lo ha llevado, además obviamente, de que saben mucho de historia, de que uno aprende y que es interesante, pero toda esa parte adicional de actuación, de comedia, es lo que lo ha llevado a ir mucho más allá. Y ya estamos celebrando 20 años haciendo el Precio de la Historia. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y aparte, pues los memes, ¿no? También Muchísimo. Sí, es una cantidad. Y la risa. Creo que la risa es como icónica de Rick Harrison. Hasta que le dije que era una tontería porque era falsa. ¿Cómo ha sido el tener personajes fijos en Bob Esponja como Parche el Pirata, o por ejemplo el lector de insertos a lo largo de varios episodios? En Bob Esponja. En Bob Esponja. Sí, claro, Bob Esponja es una historia muy, muy cómica, porque a mí me llamaron cuando se hizo el episodio piloto, a mí me llamaron para hacer la voz de Bob Esponja. Y yo hice la voz de Bob Esponja, pero a Nickelodeon no le gustó. Quedé fuera del proyecto y grabaron todo el episodio. Yo quedé fuera. Cuando lo enviaron de vuelta a Nickelodeon dijo que le gustaba todo, menos la voz de la canción de Parche el Pirata. Okay. Lo devolvieron para buscar otro actor y me llamaron a mí para ver si lo quería intentar. Lo intenté, le encantó a Nickelodeon. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! Y entonces empecé a hacer a Parche el Pirata. ¡Bob Esponja nos traicionó! Y no solamente hago Parche el Pirata, sino que hago los insertos, que es todo la presentación. Hoy presentamos, eso también lo hago yo. Hoy presentamos Pintores Mojados. El narrador francés, que es un personaje icónico, maravilloso, que no tiene cara, no tiene cuerpo, pero que con la voz dice todo y a la gente le encanta. 2 horas después. Sirenoman, que es una especie de Aquaman venido a menos, o sea, ¡No griten! ¡Es mi siesta! el viejo Jenkins. Entonces ha sido una cantidad de personajes increíbles que a la gente le encantan, pero que vinieron a raíz de que no pude ser Bob Esponja. Entonces fue algo muy bueno también lo que sucedió allí. Tengo el descuento de persona mayor. Claro, igual que con lo del técnico del doblaje, ¿no? O sea, a lo mejor no es lo que buscaba, pero me llevó a un camino distinto. Me llevó a un camino distinto y hasta fue mejor, ¿no? Y hasta fue mejor. ¿Cómo fue que llegó este personaje de Rick de Rick y Morty? Bueno, pues llegó también por un casting. Porque pues la gente piensa que muchas veces a uno le asignan los personajes, ¿no? Pero la mayoría de las veces los canales, las productoras, pues hacen un casting y siempre piden 3 voces para un personaje. A mí me llamaron y me dijeron, mira, está este nuevo proyecto de Adult Swim, se llama Rick and Morty, y necesitamos 3 voces y tú eres una de las 3 voces que queremos mostrar. Yo fui, hice mi casting, que fue un casting horrible porque además cuando vi ese primer episodio dije, ¿qué quieren que haga yo aquí? Porque esto es una locura. Era toda una locura ese primer episodio de Rick and Morty. Bueno, lo hice, traté de apegarme lo más posible al personaje, todo esto.
Y bueno, me llamaron luego y me dijeron que Adult Swim me había escogido a mí. Y ahí, a partir de ahí empezó toda una aventura con Rick and Morty, que es lo que me tienen en parte también estando aquí en La Mole. ¡Ay, estás creciendo rápido, Morty! Te estás convirtiendo en un gran dolor en mi trasero. ¿Qué ha sido lo más complicado de interpretar a Rick durante todo este tiempo? Lo más complicado de interpretar a Rick es el manejo de varias emociones, ¿no? De muchas emociones a la vez, porque Rick es muy orgulloso, Rick es muy inteligente, pero a la vez es un viejo frustrado, es un cascarrabias, pero ama a su familia. Entonces, toda esa mezcla de cosas que él está manejando continuamente a nivel actoral, pues son bastante exigentes. Y lo otro es que en muchos episodios Rick es 10 personajes, 20 personajes, son 20 Ricks, y todos son, aunque tienen la misma voz, pues son personajes distintos, con emociones diferentes, con personalidades diferentes. Entonces eso hace que sea bien demandante a nivel actoral. Claro, como Pepinillo y Rick, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que no haría por ver a mi hija, pero matarte me llevará a ella más rápido que tu basura derivada. ¿Cuál fue su sentir al retomar a Samurai Jack? Después de tanto tiempo. Con Samurai Jack es una cosa increíble porque habíamos hecho... Samurai Jack había llegado hasta la 5ª temporada, pero esa 5ª temporada nunca se había doblado al español. Y pasaron muchos años y la gente me escribía y me decía, ¿pero qué pasó? Cambiaron las voces, no se va a doblar nunca. Y no sabíamos qué decir. Hasta que hace 1 año y medio más o menos llegó el proyecto de la 5ª temporada y se dobló al español y está colgada en Max. O sea, que el que quiera ver la 5ª temporada de Samurai Jack está colgada en Max. Aku es el malvado, no yo. He conocido máquinas programadas con odio y mentiras, pero nunca un humano. Y en este proyecto de Yellowstone, pues fue algo muy, muy rico porque no lo esperaba. Sí, claro. Y apareció Samurai Jack, son unas pequeñas intervenciones, Claro. pero es Samurai Jack. Y me pareció muy lindo que Mike Leal, que es el director del proyecto, me llamó y me dijo, Juan, queremos que tú seas la voz de Samurai Jack acá porque tú eres Samurai Jack. Claro. Y eso me pareció muy lindo, muy generoso de su parte. Lo agradecí mucho. Y bueno, nada, hicimos el proyecto y ahí está. Y ya salió al aire y Y mucha ya- gente me ha escrito diciéndome que qué cool que hice Samurai Jack allí, que mantuve el personaje. Pero bueno, pues gracias a la generosidad también de quienes estuvieron alrededor. Y yo no aprecio ser llamado abuela, aun cuando use lo que parece un vestido. ¿Usted qué opina del cierre de Etcétera Group? Bueno, es muy triste porque es una empresa de doblaje que además fue la empresa escuela fundadora del doblaje en Venezuela. Todos, muchos, la gran mayoría de los actores que trabajamos en Venezuela aprendimos el oficio con Etcétera, de la mano de Etcétera. Entonces fue muy, muy, muy triste toda esta situación. Pero nada, son cosas que pasan, son etapas y los proyectos los sigue llevando Etcétera, pero ahora de una manera distinta y seguimos todos trabajando allí. ¡Ricky Tiki Tabi! No les digo perras porque, bueno, no puedo. Pero Ricky Tiki Tabi, perras. Pásenla bien, muchachos, y Desdoblando al Doblaje tiene un gran contenido, así que síganlos aquí en su canal de YouTube. Y pónganse ricosos.